poder incluirlo ahí en las redes sociales. Y hoy iniciamos una nueva serie en este libro de Primera de Juan. Les escuché ahí buscándolo ya al final de sus libros. Espero que aprovechen estos días. Es un libro corto, que aprovechen para leerlo. Se puede leerlo por completo en menos de 20 minutos, no es largo. Y en preparación para esta serie varias veces lo he leído por completo, así sentado una vez o dos veces, simplemente buscando entender el panorama de todo el libro. El título que quisiera dar a la serie es La certeza del creyente. Espero que en el transcurso de la serie se aclare ese tema de que el apóstol Juan escribe buscando confirmar en el corazón del creyente una certeza de su propia fe en Cristo. En los últimos 2000 años, la pregunta que ha provocado las más profundas divisiones y conflictos en el mundo es esta pregunta, sin duda. Y estoy hablando simplemente históricamente. La pregunta es, ¿qué crees acerca de Jesús? Ha habido guerras peleadas a base de esta pregunta. ¿Qué crees acerca de Jesús? La pregunta ha causado divisiones en un sinfín de familias. Todo el mundo es en esencia lo que te separa, por si acaso, de tu vecino católico. Es decir, su perspectiva sobre Jesús, tu perspectiva sobre Jesús es de hecho lo que marca esa diferencia esencial entre nosotros o entre ti y el testigo de Jehová que llega a tu puerta buscando evangelizarte. Te pregunto, ¿qué crees acerca de Jesús? ¿Cómo entiendes tú la persona de Jesús, la obra de Jesús? El autor de esta carta tiene una preocupación principal y es que puedas responder de manera correcta, bíblica, sólida a esa pregunta. Porque si te equivocas en tu respuesta a esa pregunta, las consecuencias son trágicas. Y no me refiero a simplemente formar bien la respuesta. Me refiero a qué crees, qué realmente entiendes acerca de la persona de Jesucristo. Ahora, un poco de tarea principal aquí en la serie. ¿Quién es el autor de este libro? El apóstol Juan. Juan, el discípulo amado de parte de Jesús. De hecho, casi sin duda estamos seguros de que él escribe esta carta esta epístola casi al final de su vida. Es el mismo autor del gran evangelio de Juan. ¿Quiénes eran los lectores de esta carta? Los lectores originales. No sabemos, pero lo más lógico es concluir entendiendo que por la historia que Juan pasó los últimos años de su vida, probablemente en Éfeso, hay ciertas referencias históricas a ese hecho. Entonces, probablemente Juan escribe esta carta como una carta circular y debemos pensar quizás en las 7 iglesias en los primeros capítulos de Apocalipsis como quizás los lectores principales de esta carta también. Ahora, para mí predicar el libro de Primera de Juan es el cumplimiento, y no quiero que se rían, pero es como el cumplimiento de un pequeño sueño para mí. ¿Por qué? Porque por años he visto específicamente al Evangelio de Juan y a la primera epístola de Juan como libros especiales para mí, libros misteriosos, libros profundos y sencillos en una mezcla
tremenda. Sí, he deseado predicarlos por mucho tiempo, pero no meterme al Evangelio de Juan es meterme a un proyecto enorme. Cuando hace un par de años decidimos tomar uno de los evangelios, tomamos el más corto, Marcos, el más sencillo, porque no quería meterme de frente al Evangelio de Juan. Es todavía un proyecto mío para más adelante. Pero hoy llegamos a la primera epístola. 5 capítulos que son, en un sentido, no como un resumen del Evangelio de Juan, no es eso. Sino Juan, en mi opinión, viene después de su Evangelio, queriendo, se puede decir quizás resolviendo algunas dudas que quizás surgieron ya después de su Evangelio, buscando tomar algunos temas que estaban todavía ahí flotando para poder dar mayor precisión con esta primera epístola, respondiendo de hecho a algunos que estaban enseñando cosas muy distintas acerca de la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué del estilo del escrito? Cuando yo leo a Juan, específicamente el Evangelio de Juan, y luego esta primera epístola, me quedo maravillado con una mezcla, con una unión de dos cosas, de sencillez y profundidad. La gramática de Juan es la gramática más sencilla en todo el Nuevo Testamento. Yo recuerdo hace más de 20 años en mi primera o segunda clase de griego, la primera porción que nos pidieron traducir del griego, en mi caso era al inglés, era los primeros versículos de 1 de Juan. ¿Por qué? Porque el profesor quiso tener misericordia de nosotros. Y es la gramática más sencilla. Se nota en el español. Son frases cortas. Son frases sencillas. Dios es luz. Si son 3 palabras. En el principio era el verbo. El Evangelio de Juan es igual. Es la gramática más sencilla. Pero son esas frases que uno puede dedicar toda su vida a descubrir lo que significa. Explícame, ¿qué significa? Dios es luz. Hay que separar un día, creo, o una semana, o una vida, para realmente entender lo que Juan quiere decir con Dios es luz. En el principio era el verbo. Quiero darles un pequeño montaje de las cosas que algunos teólogos han dicho al respecto de esta carta. El estilo de la epístola es el de simplicidad sin arte, pero de majestuosa belleza. Es en gran medida inteligible para el niño más pequeño, para el cristiano más humilde. Sin embargo, entrar en su pleno significado excede el poder del teólogo más profundo. El lenguaje de Juan puede describirse con justicia, o sea, de manera justa, como meditativo. Él nos permite escuchar sus pensamientos a medida que surcan, y se van a notar ese sentir en tu propia lectura. Lo vas a observar en tu propia lectura de la carta. Sigo. Su método no es el de la argumentación formal, sino el de la afirmación categórica. Dios es luz. Una afirmación categórica. Habla con un tono de autoridad. Sus palabras llevan una serenidad y una finalidad que dejan su inevitable impresión en el alma. Juan tiene una forma o una manera de desarrollar su pensamiento en términos de su opuesto. La luz sugiere tinieblas, la vida se opone a la muerte, la verdad al error, el amor al odio y Dios al diablo. Piensa, Juan, en términos de cosas últimas, cosas
finales, cosas grandes. Sus colores son el blanco y el negro. No hay nada de gris en las descripciones del apóstol Juan. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Juan escribe esta carta? Ahí para comenzar en un sentido. ¿Por qué escribe esta carta? Hay 4 momentos en la carta, y simplemente quiero destacarlas de manera breve aquí. 4 momentos en los cuales Juan nos cuenta específicamente por qué escribe la carta. Sí, de manera directa. Por ejemplo, 1 de Juan 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, Juan escribe para promover el gozo verdadero en el creyente. No olvides de eso. Si quiero volver constantemente a esta primera explicación de su propósito en cuanto a por qué escribe esta carta, para promover el gozo verdadero en el creyente. 1 de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos. Me encantan sus expresiones tiernas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, Juan escribe para prevenir que el creyente practique el pecado. 1 de Juan 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Es decir, Juan escribe para proteger al creyente de los falsos maestros, del engaño de los falsos maestros. Por si acaso, las iglesias a las cuales Juan escribe, sin duda, estuvieron bajo ataques espirituales de parte de ciertos falsos profetas, falsos maestros. Juan, en el transcurso de sus argumentos, describe o argumenta que no son creyentes verdaderos, que su fe no es auténtica, que les falta esas marcas del cristianismo auténtico. ¿Y cómo lo argumenta Juan? Si Juan los confronta en 3 áreas específicas, cosas que otra vez vamos a verlo en el transcurso de la serie, pero simplemente quiero mencionarlos. Los confronta específicamente en temas doctrinales. Y para ser aún más específico, su perspectiva errante en cuanto a la persona de Jesucristo. Es decir, él los confronta con un problema doctrinal. Su perspectiva de Jesús es una perspectiva falsa, es una perspectiva equivocada. Vamos a verlo aún un poco hoy día. Los confronta en segundo lugar de manera moral. ¿Qué significa? Ellos minimizan la seriedad del pecado. Si Juan habla en términos de que si no odias al pecado, si no aborreces al pecado, si no, o por el opuesto, por el ángulo opuesto, si practicas el pecado, no perteneces a Dios. El amor de Dios no está en ti. La vida de Dios no está en ti. Los confrontan no solo de manera doctrinal, sino también de manera moral o ética. Pero también los confronta de manera social. ¿En qué sentido? Que sus vidas no mostraban aquellas marcas del amor genuino. Es decir, puedes tener una sana doctrina, cierto nivel de santidad en tu vida, pero si tú no amas a tu prójimo, si no amas a otros creyentes, Juan te confronta con esa, te pone esa confrontación. Puede ser que no seas un cristiano auténtico, porque el cristiano auténtico, su vida tiene esas marcas del amor fraternal. Ahora, hay un cuarto lugar en donde Juan de manera específica nos muestra cuál es su propósito con esta carta, y es casi al final del libro, 1 de Juan 5, el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, Juan escribe para proveerles esa certeza
de su salvación, para que tengan esa certeza de que su fe sea realmente auténtica. Y ese es el tema principal del libro, la certeza del cristiano. Y quiero que observen esto. Juan lo toma y va en dos direcciones específicas. Primero, va en una dirección objetiva, es decir, la certeza de la realidad de la fe cristiana. Es decir, Juan, de manera muy cuidadosa, habla en términos de eventos históricos. Habla de Jesús, del Jesús histórico, Jesús de Nazaret, que vino en la carne. Vamos, si lo vemos en la introducción de la carta, que es el enfoque de nuestro estudio hoy, habla en términos de que lo hemos tocado, lo hemos visto, lo hemos oído. Es decir, son términos históricos. Es decir, nuestra fe tiene una base histórica, una base objetiva, es decir, sólida. Pero también con el tema de la certeza, Juan va en una dirección subjetiva, es decir, del sujeto, de la persona, de la experiencia de esa certeza. Porque una cosa es la certeza objetiva, es decir, Jesús de Nazaret murió en la cruz por mí. Pero otra cosa es que yo tengo la certeza que esa fe es real en mi vida, que yo pertenezco a Dios. Por eso Juan usa expresiones, por ejemplo, lo conocemos, o estamos en Él, o somos sus hijos, o hemos pasado de muerte a vida, o el Espíritu nos enseña, el Espíritu testifica a nuestros corazones y habla así continuamente en toda la carta de esa certeza personal que es nuestra. Seguro que en algún momento has luchado con la certeza de tu propia fe. Sí, hubo un momento de conversión. Oraste: Dios, sálvame, quiero ser salvo de mis pecados y quiero que seas mi salvador. Y pasa un tiempo y quizás por medio de tentaciones o a causa de tentaciones o de fallas, o simplemente de pasar del tiempo, ese corazón frío quizás, y uno comienza a dudar la realidad de su propia fe. Y Juan viene poniendo pruebas, esas pruebas de la autenticidad de nuestra fe. ¿Por qué? Porque como lo expresa en el versículo 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No es, Juan no quiere que vivamos la vida cristiana dudando, sino que tengamos certeza: pertenezco a Cristo. Soy hijo, soy hija suya. Él es mi Salvador. Certeza. Es a base de esa certeza que el cristiano puede girar y entregar su vida al servicio del Señor. Ahora, un detalle más y luego vemos los primeros versículos ahí. ¿Qué de la estructura de este libro? Yo recuerdo, tengo un pastor amigo que una vez me contó que cuando él hace años, cuando llegó a su iglesia, una iglesia donde hasta hoy sigue, tiene más de 25 años en la misma iglesia. Y él me dijo: Tim, yo llegué a la iglesia, un pastor joven, con todas las ganas de predicar series expositivas. Y yo había escuchado, desde mi niñez, me dijo que un buen libro para un nuevo creyente es 1 de Juan. Para entender ahí esa certeza de la fe. Entonces él dijo: yo decidí predicar 1 de Juan. Pero ¿cuál es el problema? El problema tiene que ver con la estructura de la epístola. Si tú consultas a 10 comentarios sobre 1 de Juan, te darán más de 10 opciones de cómo estructurar el libro. No es fácil. Uno te dice así, otro dice no, mejor
de esta forma. ¿Y por qué? Porque Juan no escribe como Pablo. O sea, a mí me gusta Pablo porque Pablo escribe con argumentos que uno, si es uno, y a base de esto dos, y a base de dos, tres, va formando como un escalón ahí, punto 1, si es cierto, entonces punto 2, si es cierto, punto 3, así. Y yo puedo seguir sus argumentos así. Leer esta epístola, hay que tener otro cuadro en tu mente. Uno de los comentarios lo expresó así: leer la epístola de Juan es como pensar en un pirámide invertido. ¿Sí? El pirámide, en vez de ser así, invertido. ¿Qué hace Juan? Forma en esta introducción que vamos a ver, forma unos argumentos básicos, y luego ¿qué hace? Comienza a girar alrededor de ese pirámide, formando un círculo de argumentos. Cada vez que da vuelta, ya crece un poco más. Y termina todo con ese último mandato al final de su libro: hijitos, guardaos de los ídolos. Es decir, la epístola tiene su centro en lo que Juan presenta en los primeros versículos de la carta: la persona y la obra de Jesucristo. Va formando sus argumentos así. Vamos a cruzarnos con los mismos argumentos. Dios es amor, Dios es luz, Cristo es Dios, Cristo era ser humano. Vamos a estar cruzando con los mismos argumentos varias veces en el libro, pero cada vez con mayor entendimiento de lo que Juan quiere enseñarnos para llegar a un fin que es solo Cristo. Nada de ídolos. Punto. Es bello. Espero animarte a leerlo tú esta semana en tu casa. Ahora, con el tiempo que resta, vamos a los primeros 4 versículos, por favor. Juan comienza su carta con una clara referencia a la deidad de Jesús. La deidad de Jesús. Versículo 1. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Uno pregunta, ¿por qué no dice él? ¿Sí? ¿Por qué no se refiere a él como un hombre? ¿Por qué habla en términos de lo que? Y no es porque Juan no cree que Jesús era ser humano, inmediatamente gira para describirlo así, sino porque está hablando, quiere usar términos como el logos, como el verbo, vida eterna. Entonces de manera poética lo presenta así: pero se refiere a una persona, lo que era desde el principio. Mira, no se puede referirse a un ser humano de manera lógica, a un mero ser humano de manera lógica con esta frase: lo que era desde el principio. Mira, tú y yo no existimos, es decir, fuera de la mente de Dios, tú y yo no existimos, no hemos existido desde el principio. Pero en el caso de Jesús, Juan comienza afirmando totalmente otra posibilidad, realidad. Antes de meterse en todas las descripciones de Jesús en su humanidad, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos tocado, comienza buscando una frase para formar esa primera y principal descripción de su deidad, y lo expresa así: lo que era desde el principio. Ahora, quiero que recuerden algo, y si quieres buscarlo está bien, pero Juan es el mismo autor del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, la introducción ahí tiene paralelos profundos con la introducción de la primera epístola. Pero quiero que observen una pequeña diferencia.
En el Evangelio de Juan, Juan presenta al Verbo, presenta a Jesús en su deidad, el Hijo de Dios, el Logos, pero lo presenta específicamente probándolo, presentando a Jesús como el Creador. Él estuvo ahí en la creación. Nada de lo que se creó aparte del Verbo. En el caso de la primera epístola, es lo mismo con un pequeño cambio en el ángulo. Quiere probar la deidad de Jesús, pero no tanto con un énfasis en su rol como creador, sino en decir que vino antes, era antes, existía antes de su encarnación. Es decir, antes de nacer, antes de tomar cuerpo humano, Dios, Jesús, existía, era. Lo que era antes, o lo que era desde el principio. Ahora, al final del versículo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos, tocante, ahí llega a decir de quién está hablando, tocante al verbo de vida. ¿Qué significa verbo de vida? Muchos de ustedes ya entienden, ya saben que el término verbo es el término griego logos. El logos, los traductores buscaban un término en español para traducirlo, optaron, al menos en la Reina Valera, optaron por verbo. ¿Por qué? La palabra logos es la palabra, es, en muchos casos se traduce, en todo el Nuevo Testamento, se traduce simplemente palabra fuera de la introducción del Evangelio de Juan y la introducción de la primera epístola. ¿Por qué? Porque los traductores llegaron a la conclusión que Juan estuvo usando el término logos con un sentido distinto en aquellos dos casos. Y por eso dijeron, ya, buscamos un término distinto en español. Y pusieron ahí el término verbo. ¿Qué es y qué significa? ¿Por qué, o mejor dicho, por qué Juan se refiere a Jesús como el logos? Es el único autor del Nuevo Testamento que lo hace. ¿Por qué lo hace? Yo quiero saber por qué lo hace. En el Antiguo Testamento, comencemos ahí. En el Antiguo Testamento, el término vemos a Dios usando su palabra de manera poderosa para el cumplimiento de sus propósitos. Es decir, piensa en el verbo primero como palabra, esa expresión verbal, el verbo, que palabra. En el Antiguo Testamento, que vemos, Dios usa su palabra para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, en la creación, quiero que recuerden, Génesis 1:1. ¿Qué hace Dios para crear las cosas? Mezcla una mezcla de químicos que ya existían. No. ¿Qué hace? Habla. No es solo pensamientos, es hablar. Por ejemplo, y dijo Dios, sea la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Luego dijo Dios. Así es habla y las cosas se forman ahí. Vemos también que cuando Dios quiso revelarse a sí mismo a las personas, ¿cómo lo hacía? Hablando en forma de visiones, hablando en sueños, hablando a voz alta, hablando por medio de profetas, pero hablando. Encontramos con bastante frecuencia en los profetas esta frase: vino palabra de Jehová a mí, y el profeta habla. Es habla, palabra. Pero también vemos, quizás no tanto, pero hay algunas referencias así, de la palabra de Dios como la fuerza, y uso el término con cuidado, la palabra de Dios como
lo que Dios usa en la salvación también. Por ejemplo, Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es decir, una referencia a la palabra de Dios obrando en términos de rescate, de salvación. Y es por eso que tenemos en Isaías 55 ese resumen poderoso del poder de la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Es decir, expresión tremenda de que Dios cumple sus propósitos específicamente por medio de su palabra. Ahora, ten en tu mente lo que Juan expresa. El verbo de vida. Lo que era antes, lo que hemos tocado, hemos visto. Juan podría haber dicho el Salvador, o el Rey eterno, hay un montón de opciones, pero no. Juan, después de años, quizás 60 años de contemplación sobre Jesús, y dice el verbo, la palabra. ¿Cuál es el contexto? En su mente, todo lo que el Antiguo Testamento expresa, todo lo que Dios cumple por medio de su palabra. Y él vio en Jesús el cumplimiento físico, en persona, de todo lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Ese es uno de los contextos, pero hay otro. Y me refiero al contexto griego del tiempo de Juan. Quiero ser breve aquí, pero es clave que lo capten. Juan opta por logos, no solo por lo que vio en el Antiguo Testamento, sino también por lo que hubo en el contexto de los filósofos griegos de su tiempo. Los filósofos griegos que vinieron antes de Jesús y los apóstoles hablaron mucho de este concepto de logos. Era un término común en sus escritos, en sus debates, en su búsqueda de entender la vida, nuestra existencia. ¿Cómo entendieron los griegos el concepto de logos? Era para ellos un principio de orden y armonía. Desde los tiempos antiguos los filósofos buscaban, luchaban para explicar algo específico. Querían explicar cómo entender que haya tanta diversidad en el mundo y a la vez tanta unidad. Quizás nunca lo han pensado, pero si tú has hecho estudios universitarios en una universidad, ¿para qué existen? Bueno, históricamente las universidades es buscar la unidad de entendimiento en la diversidad de experiencias humanas. De eso viene el concepto. Los filósofos griegos buscando, observaron que todo está en movimiento. Hay variedad en todo, sin embargo, no es una variedad caótica. Hay orden, hay unidad. Entonces, ¿cómo entender eso? Y buscaron un término, y el término que decidieron tomar era el término griego logos. Y comenzaron a hablar así de que el logos es la explicación detrás de esa unidad y diversidad en uno. Si para ellos era como una filosofía, o como una energía, como una fuerza, como una realidad que explica todos los procesos. Es decir, todo lo que vemos para ellos, todo lo que vemos es un reflejo del verdadero logos. Como no tenían el privilegio de ver las películas de Star Wars,
no tenían el concepto de fuerza, la fuerza, pero básicamente es lo que ellos, como ellos entendieron al logos. Entonces, en ese contexto, Juan, mirando, entendiendo su Antiguo Testamento, entendiendo algo de la filosofía griega, ¿qué hace? Coge del mundo filosófico. ¿Sí? Es como que mete la mano a su mundo y dice, ok, ¿quieren hablar del logos? Excelente. Les voy a decir qué es el logos. No es una filosofía, no es una energía, no es un concepto, no es una idea, es una persona. Para los griegos, eso era una locura. Piensa en 1 Corintios 1 y Pablo, una locura. Y Juan dice, no. Ustedes entiendan que tiene que haber una explicación de toda nuestra existencia. ¿Cómo entender la unidad en medio de la diversidad? ¿Ok? Se llama Jesús. Es una maravilla. Es decir, nadie antes venía hablando en términos así. Para los griegos una locura. Sí, para los judíos era difícil también porque pensar en la palabra de Dios, una persona, es decir, Dios el Espíritu que toma cuerpo, imposible. Y Juan dice, no. La razón y la lógica detrás de todo lo que existe es una persona. Esta vida no tiene sentido, no puede tener sentido fuera de un conocimiento profundo del Dios hombre, Jesucristo. Quiero que observen que Juan dice que no solo dice es el logos, el verbo, sino dice el verbo de vida. Y en el versículo 2 añada una descripción más, vida eterna. ¿Qué está diciendo? Esta es la manera que Juan expresa que Jesús siempre ha existido, ¿sí? Vida eterna. Pero es mucho más, y eso es lo que quiero que observen. Juan simplemente está tomando el concepto de logos, el verbo, a su fin lógico. Si Jesús es el logos, entonces por ende es la única fuente de nuestra vida. No puede ser de otra forma. Si es el logos, si es la explicación de nuestra existencia, si es Él o lo que está detrás de todo lo que existe. De hecho, por ende, es la fuente de nuestra vida física, de nuestra vida espiritual, del gozo, del porqué de esta vida, de todo lo que tú disfrutas, si todo tiene su fuente en el logos, en Él. ¿Qué tipo de vida? Y aquí es lo que quiero que entiendan. Eterna, aunque de hecho expresa el concepto de sin fin, también habla del carácter de la vida. Si yo creo que principalmente es una descripción de qué tipo de vida, vida de naturaleza eterna. La ilustración va a quedar muy corta, pero es la diferencia entre algo, un producto, una cosa hecha de plástico que se rompe fácil, y la misma cosa hecho de material noble, buena, hecho por un experto y que dura por años. Es decir, ¿qué tipo de vida? Vida de naturaleza eterna. Ahora, tal como lo hizo en la introducción de su evangelio, aquí nuevamente el apóstol Juan nos ha dado una descripción grandiosa y gloriosa de la deidad de Jesucristo. Mira,
Toda esta descripción de la introducción de esta carta Juan tiene el fin de llevarnos a esta conclusión. Jesús de Nazaret es Dios. No hay otra explicación. Antes de su encarnación, Él existía. Él era el verbo, el logos de vida. ¿Qué tipo de vida? Vida eterna. Sin embargo, Juan no va solo en esa dirección, sino también va en la dirección opuesta. Sí, su deidad gira su humanidad. Quiero que capten exactamente cómo Juan lo hace. Miren conmigo el primer versículo ahí. Lo que era desde el principio, deidad, gira y habla de su humanidad. Lo que hemos oído con la oreja, con el oído. Lo que hemos visto, ¿con qué? Con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado es el hecho de mirarlo y seguir mirándolo. Palparon nuestras manos. ¿Por qué tantos términos muy sensibles, muy de nuestra capacidad de sentir el mundo alrededor nuestro? Porque está enfatizando el Hijo de Dios, el Verbo, el que era antes de la creación, desde el principio, tomó cuerpo humano, un verdadero cuerpo humano. Versículo 2, la vida, y aquí está su argumento, la vida, el logos, la vida eterna, lo que era desde el principio, fue manifestada. ¿Cómo? Como en Star Wars, cuando la imagen de la princesa figura ahí. No, sí, de manera tocable, de manera palpable, es decir, podrían abrazarlo. Durmieron en el desierto al costado de él, comieron con él. ¿Qué cosas? Pescado y otras cosas, pan. Lo tocaron, lo escucharon. Ser humano. La vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, deidad, y se nos manifestó su humanidad. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan aquí está haciendo básicamente lo que hizo en su evangelio, en el primer capítulo de su evangelio, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, pregunta clave, ¿por qué Juan se preocupa tanto de hablar de la humanidad de Jesús? ¿Por qué? Y hay dos razones principales. Uno, porque Juan quiere aclarar que esa eterna palabra de vida, el logos eterno de vida, realmente fue manifestado en forma física, humana. Y mira, hermanos, eso cambia todo. Si el logos es solo una idea, o una filosofía, o una energía, o un concepto, ¿qué ocurre? Terminamos como los griegos en Atenas, cuando Pablo llegó a su ciudad. Simplemente vamos a pasar toda la vida en debates. Esta filosofía, ¿cómo compara con esto? Ya, bueno, yo creo así, pero hay esto, ya. Debate y nada más. Pero si es una persona que vino. Sí, recuerda a Pedro, está pescando ahí, no están sacando nada, como cuando yo voy a pescar con Daniel y no sacamos nada. Y Jesús le dice, pon la red, puede ser que no usemos redes, amigo, ya hay que cambiar la forma. Le dice, pon la red por el otro lado. Ok, ya. Hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Ok, lo hace, ¡fum!
La red se queda tan llena que ni la pueden sacar y en un momento algo ocurre. Si hay una demora, Pedro dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ya? Llama a sus amigos. En algún momento, ¡fum!, todos se le vienen por encima y cae de rodillas. Se da cuenta que está en la presencia de deidad, de Jesús. Recién conoce su nombre, pero sabe que está en la presencia de Dios. Se cae de rodillas en adoración. Mira, si el Logos es una persona, eso cambia todo. Pone un silencio al debate. Nos cierra la boca. Esa persona vivió de manera visible. Esa persona habló. Los apóstoles llegaron a la conclusión, a verlo y a escucharlo, que es la fuente de toda la vida en el mundo. Hay una segunda explicación y es por qué la humanidad, el énfasis en la humanidad de Cristo, de Jesús, es porque Juan vino peleando contra o resistiendo a los falsos profetas, a una herejía específica en cuanto a la persona y la humanidad de Jesucristo. Es decir, en el tiempo de Juan hubo algunos cristianos en nombre que negaban la encarnación de Cristo. No podrían aferrarse, no podrían aceptar la verdad de que la deidad realmente tomó cuerpo humano por influencias griegas. Luchaban con realmente creer que deidad en cuerpo humano no puede ser, decían. Puede ser que de una forma, si parece que de una forma querían creer en Jesús, pero no Jesús como el Mesías, o no el Jesús como Dios. La clave, dice un teólogo, para entender esta epístola, es entender que es esa herejía específica que está confrontando Juan aquí. Confrontando una herejía cristológica que tiene que ver con la negación de la encarnación de Jesús, la negación del Jesús histórico. Pero quiero que entiendan que en pelear, en batallar contra esa herejía, Juan nos lleva a la centralidad, al corazón del evangelio cristiano, la vida eterna. Si piensa en términos de logos, la vida, el logos, la explicación de nuestra existencia, la vida verdadera, vida de naturaleza eterna, se manifestó en cuerpo humano, el Hijo del Dios divino. Y para terminar, ¿qué significa para nosotros? Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, cuando dice nuestra, se refiere a él y los otros apóstoles. Y nuestra comunión incluye a ellos, los creyentes. Si nosotros los apóstoles, los líderes, los que hemos visto a Jesús, con ustedes, los creyentes verdaderos, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está afirmando esto. El verbo, la palabra de Dios encarnada, que nosotros los apóstoles hemos observado con nuestros ojos, a Él les anunciamos por un motivo específico, porque queremos que tengan comunión verdadera con nosotros y con Dios, y
con su Hijo. Cuando se refiere a comunión, ¿a qué se refiere? La comunión es la participación común en algo. Y en este caso, ¿qué es? La participación en aquella vida eterna. Mira, como cristianos tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, quizás vienes a la iglesia con tu familia, si tienes un vínculo familiar. Puede ser que aquí en la iglesia has encontrado a otros, si tú eres un joven, un soltero, has encontrado a otros solteros y se han formado amistades entre jóvenes, solteros, señoritas. Si tú tienes quizás hijos pequeños, y aquí en la iglesia has encontrado a otras familias con hijos pequeños y se han formado ahí ciertos vínculos. Mira, excelente. Espero que eso siga ocurriendo. Es algo muy positivo. Pero no es mi preocupación principal en la iglesia. Es decir, mi preocupación como pastor no es formar programas para unir a la gente solo a base de ese tipo de vínculo. Son buenos, son claves, son buenos, pero no son las cosas principales. Hay algo que nos une y que cruza cualquier barrera de edades o de estilo de vida o otros factores. ¿Qué es lo que nos une? Y es que tenemos en común, comunión común, la misma vida, la fuente de toda la explicación de nuestra existencia. No hay algo más profundo. Y eso explica cómo es que en una iglesia puede haber ancianos, familias con hijos mayores, familias con hijos pequeños, solteros, niños corriendo, bebés, y tenemos en Cristo un sentir de familia. ¿Cómo lo explicamos? No venimos de las mismas familias físicas, no venimos de los mismos trasfondos, ni venimos de los mismos niveles socioeconómicos.